En una carretera secundaria congelada de Wyoming, un ex Navy SEAL golpeó sus frenos mientras la nieve engullía los faros, porque en la ventisca él vio algo que ningún hombre debería jamás ver. Una madre pastor alemán colapsada en el hielo. 10 pequeños cachorros congelados sobre sus espaldas, sus vidas desvaneciéndose con cada copo que caía. Si este momento tocó tu corazón, tómate un segundo para escribir amén en los comentarios y enviar una oración de esperanza por vidas que se negaron a rendirse, incluso en las tormentas más frías. El invierno se había asentado sobre las altas llanuras de Wyoming con una crueldad silenciosa. El tipo que no se anunciaba con drama, sino que simplemente se quedaba, presionando el frío en la tierra, hasta que todo se movía más lentamente, más cuidadosamente, como si la tierra misma hubiera aprendido contención, y la carretera estatal que atravesaba el campo abierto yacía casi borrada bajo una gruesa nieve arrastrada por el viento, sus límites reducidos a sugerencia en lugar de certeza. Cuando Jack Turner guió su vieja camioneta a través de la tormenta con una práctica firmeza, los limpiaparabrisas librando una batalla perdida contra los copos que caían pesados e implacables, difuminando el mundo en tonos de blanco y gris. Jack tenía 42 años, de hombros anchos y complexión sólida. Un hombre cuyo físico aún conservaba la fuerza disciplinada de sus años como Navy SEAL. Aunque el filo agudo del mando se había suavizado en algo más tranquilo desde que dejó los equipos. Su rostro era anguloso, curtido por el sol y el viento, con una mandíbula fuerte sombreada por días de barba de 3 días, y ojos de un azul grisáceo apagado que rara vez revelaban lo que pensaba. Ojos formados por experiencias que le habían enseñado a observar primero y reaccionar solo cuando era necesario. Él vivía solo ahora, por elección más que por accidente. Regresando esa tarde a la pequeña cabaña familiar que sus padres una vez habían poseído antes de que el tiempo y el fuego la redujeran a un lugar de memoria y reparación, y la soledad le sentaba bien porque no pedía nada y exigía aún menos. Un trato justo para un hombre que había dado la mayor parte de su vida adulta a misiones que dejaban poco espacio para la vacilación o el arrepentimiento. El calentador zumbaba abajo en la cabina. Ranger no estaba con él esta noche, y la ausencia de su antiguo compañero canino dejaba la camioneta más silenciosa de lo habitual, amplificando el ritmo de los pensamientos de Jack mientras estos rodeaban territorio familiar. El peso de vidas salvadas, el peso más pesado de las perdidas, y la creencia tácita de que la distancia era la forma más segura de evitar que el pasado presionara demasiado contra el presente. La carretera se curvó ligeramente mientras subía. Los faros esculpían túneles estrechos a través de la nevada cuando algo irregular apareció en el borde del haz. Una forma que no pertenecía a valla, ni a roca, ni a ventisquero. Y los instintos de Jack, afinados por años de escanear paisajes en busca de amenazas y anomalías, reaccionaron antes de que el pensamiento consciente pudiera intervenir. Él golpeó los frenos. La camioneta patinó de lado por un instante antes de que él corrigiera. Los neumáticos mordiendo la nieve compactada mientras el vehículo se detenía con un estremecimiento. Su pulso acelerado no por miedo, sino por reconocimiento. La señal inconfundible de que algo andaba mal de una manera que importaba. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos a través de la neblina, y lo que se resolvió bajo las luces hizo que se le cortara la respiración en el pecho. Una pastor alemán yacía cerca del arcén, su cuerpo medio acurrucado contra el viento. Su pelaje una vez rico y oscuro, ahora apelmazado con hielo y nieve. Costillas apenas visibles bajo un pelaje apretado por el agotamiento. Su cabeza se levantó solo ligeramente, como si el esfuerzo solo le costara más de lo que podía permitirse.
Ella era claramente hembra, su abdomen flácido y sus dientes agrandados y oscurecidos, signos inconfundibles de lactancia reciente, y sus ojos, marrones, grandes y apagados por la fatiga, siguieron la camioneta con una conciencia cautelosa y suplicante que atravesó el desapego practicado de Jack. Esparcidos a su alrededor, en un patrón demasiado caótico para ser accidental, yacían 10 pequeñas formas que al principio parecían escombros descartados, hasta que la realidad se asentó con brutal claridad. 10 cachorros de pastor alemán, no más de una semana de edad, imposiblemente pequeños, sus cuerpos tumbados de espaldas con el vientre expuesto, las patas flácidas e inmóviles. Algunos ya cubiertos por nieve fresca, otros bordeados con finas costras de hielo donde la humedad se había congelado, sus ojos cerrados, bocas ligeramente entreabiertas, cada uno inquietantemente inmóvil. Jack no se movió de inmediato. Se quedó allí, agarrando el volante, la cabina de repente demasiado cálida, su mente arrastrándolo hacia atrás a través de recuerdos que había aprendido a mantener compartimentados. Aldeas congeladas, civiles heridos, momentos en que la diferencia entre la vida y la muerte dependía de segundos, y decisiones que nunca podrían deshacerse por completo. La tormenta aullaba alrededor de la camioneta, el viento meciéndola suavemente, insistentemente, y en ese sonido, Jack escuchó el eco de lugares lejanos de Wyoming, lugares donde la vacilación había costado demasiado. Empujó la puerta y salió al frío, el viento cortando su chaqueta. La nieve inmediatamente se aferró a su cabello y barba, y él se acercó lentamente, las manos visibles, la postura baja y no amenazante, como lo había hecho una vez al acercarse a civiles heridos que habían aprendido a asociar el movimiento repentino con el peligro. La perra madre intentó levantarse, sus patas traseras temblando violentamente bajo su peso, y aunque solo logró un levantamiento parcial antes de volver a hundirse, posicionó su cuerpo instintivamente entre Jack y los cachorros, su gruñido débil pero decidido, un sonido nacido no de agresión, sino de deber. Tranquila, murmuró Jack, su voz áspera, inusual para ser usada de esta manera, y se agachó a varios pies de distancia, observando cada detalle con la misma evaluación tranquila que una vez aplicó en los campos de batalla. El leve subir y bajar de su pecho, la escarcha acumulándose a lo largo de sus bigotes, la forma en que su mirada se dirigía repetidamente hacia los cachorros como si los contara, confirmando que todavía estaban allí. Se acercó más, el corazón latiéndole ahora, no por la adrenalina, sino por algo más personal, más peligroso. Y fue entonces cuando lo vio, el más pequeño movimiento, apenas perceptible, un débil temblor debajo del delgado pelaje de un cachorro cerca del borde del grupo, un estremecimiento minúsculo que podría haberse descartado como viento si no hubiera sido entrenado para notar la diferencia entre el entorno y la vida. Jack se quitó su pesada chaqueta sin pensar, el frío mordiendo inmediatamente a través de su camisa, y cayó de rodillas en la nieve, extendiendo la chaqueta cuidadosamente sobre los cachorros para protegerlos del viento, sus manos moviéndose con una ternura que lo sorprendió. Y mientras la tela se asentaba, el temblor volvió, inconfundible ahora, frágil y real, y Jack sintió que algo se abría en su pecho que había pasado años sellando. Porque en ese momento, arrodillado en una carretera congelada con nieve llenando sus botas y la tormenta presionando desde todos los lados, comprendió con absoluta claridad que la soledad nunca había sido realmente seguridad, y que algunas llamadas,
No importa cuánto tiempo hayas estado huyendo de ellas, todavía te encuentran cuando el mundo decide que es hora de parar. Jack se movió con la misma economía deliberada que una vez lo había llevado a través de puntos de ruptura y corredores de evacuación, levantando cada cachorro cuidadosamente de la nieve y acunando los frágiles cuerpos contra su pecho mientras cruzaba la corta distancia hasta la camioneta. El frío mordiendo a través de sus jeans mientras el viento empujaba sus hombros como una mano impaciente, y los colocó uno por uno sobre la gruesa manta de emergencia que extendió a lo largo del piso del lado del pasajero, posicionándolos cerca del calentador portátil que guardaba detrás del asiento para averías de invierno, consciente de no abrumar sus sistemas ablandados por el shock con demasiado calor a la vez. Sus manos firmes, incluso mientras su pecho se apretaba con el conocimiento de que el tiempo no estaba de su lado. La perra madre observó cada movimiento con feroz concentración, su cabeza siguiendo el arco de cada cachorro en el aire, su respiración llegando superficial e irregular. Y cuando Jack regresó por el último, ella intentó levantarse de nuevo, sus cuartos traseros temblando violentamente debajo de ella, sus uñas rascando inútilmente contra el hielo antes de que ella se hundiera de nuevo con un sonido bajo y quebrado que cortó más profundamente que cualquier lamento. Él se arrodilló a su lado, la nieve empapando las rodillas de sus jeans, y notó los detalles que importaban: las almohadillas crudas de sus patas, agrietadas y sangrando en algunos lugares, el débil temblor que recorría sus flancos, la forma en que sus ojos nunca dejaron la puerta abierta de la camioneta, donde sus cachorros ahora yacían acurrucados como un solo latido frágil. «Ya no tienes que ser fuerte», dijo suavemente, las palabras escapándose antes de que se diera cuenta de que estaba hablando. Su voz baja y uniforme, el tono que una vez usó con compañeros heridos que habían llegado al final de sus propias reservas, y algo en la postura de la perra cambió, su gruñido desvaneciéndose en un resoplido entrecortado, mientras ella le permitía deslizar sus brazos debajo de su pecho y caderas. Ella era más pesada de lo que parecía, todo músculo y hueso y el peso de la responsabilidad. Y Jack la sintió tensarse contra él antes de ceder, su cabeza apoyándose brevemente contra su hombro mientras la llevaba a la camioneta, un momento de confianza que lo golpeó con una fuerza inesperada. Dentro de la cabina, el aire era más cálido, zumbando con el silencioso esfuerzo del calentador, y Jack la acomodó cuidadosamente en el asiento trasero, inclinándola para que pudiera ver a los cachorros, su cuerpo acurrucándose protectoramente, incluso en el agotamiento. Y solo entonces cerró la puerta y volvió al lado del conductor, las manos temblándole ligeramente mientras subía y se sentaba por un momento, respirando a través de la oleada de adrenalina que no tenía otro lugar a donde ir. Volvió a poner la camioneta en la carretera lentamente, las luces de emergencia parpadeando a través de la nieve, y buscó su teléfono, los dedos rígidos por el frío mientras marcaba el número que había memorizado años atrás para la pequeña clínica veterinaria del pueblo en Elk Ridge, un lugar dirigido por personas que entendían el invierno y sus costos. La llamada sonó una vez, dos veces, luego se cortó, y él volvió a intentarlo, la mandíbula apretada mientras la tormenta masticaba la señal, cada intento fallido reforzando lo que él ya sabía. Los pasos estaban cerrados, las carreteras bloqueadas, y lo que sucediera a continuación se decidiría en su cabaña, no en una clínica. El viaje se sintió más largo de lo que había sido una hora antes, cada milla estirándose bajo el peso de lo que llevaba. Y mientras la camioneta subía hacia las estribaciones, donde la cabaña se encontraba entre grupos de pinos tallados por el viento, los pensamientos de Jack se volvieron hacia adentro,
a pesar de sus esfuerzos por mantenerlos enfocados en la carretera. Pensó en la creencia a la que se había aferrado desde que dejó los equipos, que la distancia era una forma de protección, que vivir solo significaba menos variables, menos posibilidades de fallar a alguien cuando más importaba, y la ironía de esa creencia presionaba con fuerza contra sus costillas ahora, mientras escuchaba los débiles sonidos detrás de él, los suaves chillidos y las respiraciones trabajosas que le decían que al menos un cachorro todavía estaba luchando. La cabaña apareció a la vista por fin. Una estructura baja y desgastada agachada contra la ladera como un animal construido para la resistencia más que para la comodidad. Humo elevándose finamente de la chimenea donde una llama piloto aún ardía, y Jack se acercó, cortando el motor mientras el viento continuaba rugiendo a su alrededor, implacable e indiferente. Él abrió la puerta y salió, la noche engulléndolo por completo por un momento antes de que él se volviera hacia la camioneta, moviéndose rápidamente ahora, llevando los cachorros adentro primero y colocándolos sobre toallas que extendió cerca del hogar, rotándolos suavemente, frotando sus pequeños pechos con cuidadosa presión para estimular la respiración. Las habilidades regresando a él no como memoria, sino como instinto, algo aprendido demasiado profundamente para olvidar. La perra madre le siguió lo mejor que pudo, apoyada por el brazo de Jack, y cuando se desplomó en el suelo de la cabaña al alcance de sus cachorros, soltó un largo y estremecedor aliento que pareció vaciarla de todo lo que había estado manteniendo unida. Jack avivó el fuego, ajustó el calentador y trabajó sin pausa, revisando encías, contando respiraciones, susurrando alientos que eran tanto para él como para las vidas que tenía delante, hasta que por fin se permitió sentarse sobre sus talones. La habitación en silencio excepto por el crepitar de la leña quemándose y la tormenta golpeando las paredes. Afuera, el viento aullaba más fuerte, haciendo vibrar la puerta. Y Jack sintió el peso de la noche asentarse, pesado e inevitable, porque comprendió ahora que esto no era un rescate medido en minutos, sino una vigilia que duraría hasta la mañana. Y mientras miraba las pequeñas y frágiles formas reunidas a la luz del fuego, y a la madre exhausta observándolo con ojos cansados e inquebrantables, aceptó lo que había estado evitando durante años. Algunas batallas no terminan cuando cesan los disparos, y algunas noches están destinadas a ser enfrentadas despierto, con la mano firme y el corazón plenamente presente, porque dejar a alguien atrás era un lujo que él ya no tenía. La noche se estiró delgada e implacable alrededor de la cabaña. La tormenta afuera se asentó en un ritmo constante y punitivo que presionaba la nieve contra las ventanas y hacía crujir las vigas como si la casa misma estuviera respirando con los dientes apretados. Y Jack permaneció en el suelo cerca del hogar mucho después de que sus piernas se hubieran entumecido, moviendo sus manos con metódico cuidado de un pequeño cuerpo al siguiente, calentando, frotando, sacando el aliento de pulmones que parecían inseguros de si ya pertenecían a este mundo. Él trabajó sin contar el tiempo, porque contar invitaba a la esperanza, y la esperanza invitaba a la decepción, y él había aprendido hacía mucho tiempo a mantener ambas a distancia hasta que el momento exigiera lo contrario. Él rotó los cachorros cuidadosamente, protegiéndolos del calor directo, presionando sus pulgares con movimientos lentos y circulares a lo largo de sus pechos, buscando el más débil signo de resistencia. Una contracción, un jadeo, un endurecimiento debajo de una piel tan fina que parecía translúcida a la luz del fuego. La perra madre yacía justo fuera de su alcance, su cabeza levantada lo suficiente para seguir sus movimientos, los ojos vidriosos por el agotamiento,
pero alerta, sus orejas moviéndose cada vez que un cachorro hacía el más mínimo sonido. Y Jack le habló mientras trabajaba. Murmullos bajos que no contenían ni promesa ni orden, solo presencia, porque la presencia, él lo sabía, a veces era lo último que quedaba por ofrecer. Un cachorro se recuperó brevemente, un temblor recorriendo su pequeño cuerpo mientras tomaba una respiración que hizo saltar el corazón de Jack antes de que se asentara de nuevo. Pero otro no respondió en absoluto, su cuerpo flácido y enfriándose a pesar de cada esfuerzo. Y cuando Jack finalmente aceptó lo que sus manos ya le habían dicho, envolvió al cachorro suavemente en una toalla y lo apartó cerca de la pared, lejos de los demás, su mandíbula apretada mientras se obligaba a continuar. La segunda pérdida llegó más silenciosa, casi imperceptible, un momento en que se dio cuenta de que había estado frotando demasiado tiempo sin cambio, y cerró los ojos por un segundo que se estiró peligrosamente cerca de un recuerdo de otro piso, otra noche, otra vida escapándose, mientras él hacía todo bien. Y aún así, fallaba. Él colocó el segundo pequeño bulto junto al primero, cubriéndolos por completo, y sintió algo asentarse en su pecho que no tenía nada que ver con el frío. El fuego crepitó, la tormenta susurró, y los cachorros restantes se aferraron a la existencia con determinación desigual, sus respiraciones superficiales pero presentes, y Jack se quedó con ellos, anclado al momento por necesidad más que por elección, hasta que un sonido cortó la noche que no pertenecía ni al viento ni a la llama. El golpe vino tentativo e irregular. 3 suaves golpes contra la puerta que se detuvieron como si lo reconsideraran, y Jack se levantó lentamente, cada músculo tensándose, sus instintos encendiéndose a pesar del agotamiento que lo oprimía, porque el aislamiento le había enseñado precaución y el invierno le había enseñado cosas peores. Se acercó a la puerta escuchando, y cuando el golpe volvió a sonar, más cerca esta vez, la abrió lo justo para dejar que la tormenta entrara y revelara la figura de pie en el porche. Ella era esbelta y ligeramente por encima de la altura promedio. Su postura recta a pesar de la forma en que el frío tiraba de sus hombros, cabello castaño oscuro recogido en una cola de caballo suelta ya entretejida con nieve. Mechones escapando para aferrarse a sus mejillas pálidas, y sus ojos avellana, grandes y reflectantes, contenían una cuidadosa mezcla de disculpa y determinación. Llevaba una parca pesada que había visto mejores años y botas cubiertas de polvo blanco hasta los cordones, sus manos enguantadas entrelazadas en su pecho como para evitar que temblaran. Y cuando habló, su voz llevaba la suave firmeza de alguien acostumbrado a hacerse entender sin elevarla. «Lo siento», dijo ella, su aliento empañando el aire entre ellos. «Mi coche se averió aproximadamente 1 milla atrás, y vi la luz». Jack la observó rápidamente, notando la ausencia de pánico, la cadencia controlada de sus palabras, la forma en que su mirada se desvió más allá de él hacia la cabaña, no con curiosidad, sino con preocupación, y él se hizo a un lado para dejarla entrar, la decisión tomada tan simplemente como cualquiera que había tomado toda la noche. Dentro, el calor le coloreó las mejillas inmediatamente, y ella se quitó los guantes, revelando largos dedos enrojecidos por el frío mientras se presentaba como Emily Carter, de 35 años, trabajando a tiempo parcial en la gasolinera de Elk Ridge, mientras averiguaba qué vendría después. Las palabras pronunciadas llanamente, sin adornos ni autocompasión. El rostro de Emily era gentil, pero marcado por algo que se asentaba más profundamente que la fatiga. Su piel clara con una leve dispersión de pecas sobre el puente de su nariz,
su boca fija de una manera que sugería que sonreía más fácilmente para los demás que para sí misma. Y cuando miró hacia el hogar y vio a los cachorros acurrucados, su aliento se entrecortó audiblemente, su compostura cediendo lo suficiente como para dejar ver la verdad. Jack explicó en frases breves y eficientes el descubrimiento, el rescate, las pérdidas, manteniendo la emoción fuera del relato porque la emoción lo descarrilaría. Y Emily escuchó sin interrumpir, asintiendo 1, 2 veces, absorbiendo la información de la manera en que la gente lo hace cuando ya ha aprendido que algunas cosas no pueden arreglarse solo con la reacción. Ella se acercó, arrodillándose cuidadosamente junto a los cachorros, sus movimientos instintivamente suaves, y preguntó si podía ayudar. La pregunta formulada no como obligación, sino como su oferta, y Jack le entregó una toalla, mostrándole cómo frotar lentamente, cómo observar la respiración, sus manos trabajando codo con codo en un silencio que se sentía ganado en lugar de incómodo. Mientras trabajaban, Emily habló en voz baja, no para llenar el espacio, sino para poner algo real en él, contándole que había perdido a su marido 2 años antes en un accidente de construcción que terminó una mañana como cualquier otra. Cómo la llamada telefónica había llegado mientras ella estaba en el trabajo, cómo después el mundo se había sentido extrañamente hueco, como si el sonido mismo hubiera sido amortiguado, y cómo había aprendido a seguir moviéndose, porque quedarse quieta hacía que el vacío fuera más ruidoso. Jack no respondió de inmediato porque la historia no necesitaba respuesta. Y cuando uno de los cachorros soltó un sonido débil y agudo que podría haber sido un lloro, los ojos de Emily se llenaron instantáneamente, las lágrimas brotando sin vergüenza, sus manos nunca deteniendo su cuidadoso movimiento. «Conozco este sentimiento», dijo finalmente, su voz inestable pero clara. «Cuando estás haciendo todo lo que puedes y todavía se siente como si no fuera suficiente. Cuando solo intentas mantener a alguien vivo porque dejarlo ir se siente peor que el miedo». Jack la miró, luego la miró de verdad, y vio en ella la misma resistencia obstinada que reconocía en sí mismo, moldeada por una pérdida diferente, pero endurecida de maneras similares. Y él asintió una vez el más pequeño reconocimiento. Mientras el fuego ardía abajo y la tormenta continuaba su paciente asalto, ellos permanecieron así. Dos extraños unidos por la circunstancia y la vida frágil hasta que la noche se profundizó en algo más tranquilo, las pérdidas puestas a descansar, los supervivientes aún respirando, y la perra madre los observó a ambos con ojos cansados que ya no contenían sospecha, solo vigilancia. Y cuando Emily finalmente se secó las mejillas y encontró la mirada de Jack, no había ninguna pregunta en ella, solo comprensión, el tipo que no necesita ser explicado. La noche no aflojó su agarre sobre la cabaña, pero cambió de carácter. El viento afuera pasó de ráfagas violentas a un largo y implacable gemido que presionaba contra las paredes y se filtraba en los espacios entre los pensamientos. Y dentro, el fuego ardía más bajo y constante, proyectando un tenue resplandor ámbar sobre la habitación donde Jack permanecía sentado en el suelo, su espalda contra la tosca madera del hogar, los ojos abiertos a pesar del dolor detrás de ellos que le advertía que el sueño no llegaría. Había dejado de mirar el reloj hacía horas porque el tiempo se había reducido a lo que importaba. El ritmo superficial de la respiración en la pequeña pila de mantas cerca del fuego y los movimientos lentos y deliberados de la perra madre mientras se movía. Ella levantó la cabeza primero, las orejas moviéndose, como si se orientara a un mundo que se había quedado en silencio sin su permiso. Y cuando cambió su peso, Jack sintió sus músculos tensarse instintivamente, listo para sostenerla si flaqueaba.
Pero ella logró el movimiento por sí misma, colocando sus patas debajo de ella con un esfuerzo visible. Su pelaje, todavía rígido con nieve derretida y hielo secándose, se erizó a lo largo de su espina dorsal mientras se inclinaba hacia adelante, y uno por uno bajó su cabeza hacia los cachorros, lamiendo sus hocicos con caricias cuidadosas y reverentes, haciendo una pausa después de cada toque como si los contara, confirmando su presencia a través del gusto y el olfato. Jack observó en silencio, algo pesado aflojándose en su pecho, mientras veía al más pequeño de los cachorros supervivientes moverse débilmente bajo su atención. Un sonido escapándose de él que era más aliento que voz, y se permitió por primera vez desde que comenzó el rescate creer que la supervivencia ya no era teórica. Él se quedó donde estaba, no dispuesto a perturbar el frágil equilibrio de la habitación, las líneas de su rostro tensas y hundidas por el agotamiento, sus hombros aún anchos y capaces, pero ahora caídos bajo el peso acumulado de una vida dedicada a mantener a otros unidos. Emily se sentó frente a él en el banco bajo cerca de la pared, su parca quitada y reemplazada por una de las viejas camisas de franela de Jack, demasiado grande para su esbelto cuerpo, pero cálida, las mangas remangadas para revelar antebrazos apenas marcados por el viejo sol y el nuevo frío, y ella sostenía una taza entre sus manos, como si se anclara a su calor. En las horas más tranquilas, ella habló más, su voz baja y uniforme, describiendo el matrimonio en el que había entrado joven y esperanzada, la forma en que su esposo, Daniel Carter, había sido alto y de habla suave con cabello arenoso, que se negaba a quedarse liso, y una risa que llenaba las habitaciones antes de que el accidente las vaciara. Ella le contó a Jack sobre el lugar de trabajo fuera de Cheyenne, el aparejo defectuoso, la llamada que llegó demasiado temprano en el día para hacer otra cosa que malas noticias, y cómo después ella había aprendido la extraña habilidad de navegar un mundo que seguía moviéndose cuando el suyo se había detenido, trabajando turnos en la gasolinera porque la rutina era más fácil que la elección, porque la familiaridad hacía menos preguntas. Ella no lloró mientras hablaba, su dolor suavizado por la repetición, pero cuando mencionó el silencio de la casa, que nunca habían llenado de niños, sus dedos se apretaron alrededor de la taza, y Jack vio la tensión ondear por sus brazos, vio la forma en que su mandíbula se asentó, no con ira sino con resistencia, y él la reconoció inmediatamente. Cuando ella terminó, las palabras asentándose como polvo entre ellos, Jack se encontró hablando sin planearlo, su voz áspera por el desuso y la hora, contándole sobre lugares que ella nunca vería y nombres que ella nunca conocería, sobre noches en que la extracción llegó demasiado tarde y mañanas en que llegó demasiado temprano, sobre aprender a llevar la pérdida como una función más que como un sentimiento, porque los sentimientos interferían con la función, y cómo ese hábito lo había seguido a casa mucho después de que el uniforme se hubiera ido. Él no describió la sangre ni el caos, solo las secuelas, la quietud que siguió a las decisiones tomadas bajo presión, los rostros que regresaban sin invitación en la oscuridad, y la razón por la que había elegido una cabaña lejos de la ciudad, porque el aislamiento se sentía más seguro que la proximidad, cuando la proximidad conllevaba expectativa. Y Emily escuchó de la misma manera que antes, sin interrupción ni juicio, sus ojos avellana fijos en los de él, y cuando él se quedó en silencio, ella asintió una vez, no para estar de acuerdo, sino para reconocer, un simple gesto que le dijo que ella entendía el costo de ser el fuerte. La perra madre se movió de nuevo, acomodándose completamente alrededor de los cachorros, su cuerpo formando una barrera contra las corrientes de aire,
y Jack se levantó para añadir otro tronco al fuego. Su movimiento rígido pero preciso, y cuando regresó al suelo, no se sentó tan lejos. Las horas se acortaron aún más, la tormenta cediendo a algo menos agresivo, y la cabaña se llenó de los pequeños sonidos vitales de la vida insistiendo en sí misma. El crepitar de la madera, el ocasional gemido respondido inmediatamente por una lengua maternal, el suave raspar de las botas de Emily mientras se levantaba para revisar las ventanas, su reflejo pálido contra el cristal oscuro. En algún momento ella se unió a Jack en el suelo, sentada lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran. El calor compartido tácito pero aceptado, y ninguno comentó sobre ello porque nombrar el momento lo haría frágil. En cambio, se sentaron con ello. Dos personas moldeadas por la pérdida, observando a otra criatura luchar para volver del borde. Y en esa vigilia, algo sutil cambió. No una resolución o una promesa, sino una comprensión de que la fuerza no siempre significaba estar solo. Jack se dio cuenta con una claridad que lo sorprendió de que había pasado años equiparando la soledad con el control, creyendo que si limitaba sus apegos, podría limitar el daño cuando las cosas salieran mal. Pero la tranquila persistencia de la noche desafió esa creencia, porque aquí, en presencia de otra persona que conocía el dolor y no huía de él, el peso se sentía diferente, distribuido en lugar de soportado solo. Emily, sintiendo el giro de sus pensamientos sin necesidad de que fueran pronunciados, se inclinó hacia adelante y ajustó la manta alrededor de los cachorros, sus manos suaves y seguras, y la perra madre la observó con tranquila aceptación. La vigilancia anterior se suavizó en confianza. Afuera, el viento se levantó de nuevo brevemente, haciendo sonar la puerta, y Emily la miró antes de volver a mirar a Jack, su expresión pensativa más que asustada. «No pensé que lo lograría esta noche», dijo en voz baja, no refiriéndose a la tormenta, sino a algo más antiguo, algo que vivía debajo de ella. Y Jack respondió con una simple verdad propia, que él tampoco, y compartieron una pequeña y cansada sonrisa que reconoció la ironía de la supervivencia que llegaba sin avisar. Mientras el fuego ardía hasta convertirse en brasas incandescentes, y la noche se acercaba a la mañana sin rendir completamente su oscuridad, Jack permaneció despierto, sus ojos siguiendo el lento subir y bajar de los pechos de los cachorros y la curva protectora del cuerpo de su madre, consciente de una manera que no había estado antes, que la resistencia no significaba la ausencia de grietas, sino la voluntad de dejar que otros las vieran. Y en esa vigilancia compartida, con la tormenta respirando alrededor de la cabaña, y el mundo reducido a lo que podía ser sostenido y protegido. Dos personas que habían aprendido a ser fuertes solas descubrieron sin ceremonia ni declaración que ya no estaban completamente solas. La mañana llegó sin ceremonia. La tormenta, habiéndose agotado en algún momento antes del amanecer, y dejó atrás un silencio quebradizo que se sentía más frágil que la paz. Y Jack notó el cambio, no por la luz, sino por el sonido. La ausencia de viento haciendo que la cabaña pareciera repentinamente expuesta, como si cada crujido de madera ahora se llevara más lejos de lo que debería. Él se levantó rígidamente del suelo donde había dormido en intervalos cortos y vigilados, su cuerpo protestando por la larga vigilia, y se acercó a la ventana, apartando la pesada cortina para revelar un mundo sellado bajo nieve fresca. El cielo pálido y descolorido, la tierra conteniendo la respiración. Detrás de él, Emily se movió en el banco, el cabello revuelto y suelto de su atado en ondas oscuras que rozaban sus hombros, su rostro más suave en el sueño de lo que había estado toda la noche.
Las líneas de resistencia se suavizaron brevemente. Los cachorros estaban tranquilos pero vivos, su respiración superficial y sincronizada, y la perra madre yacía acurrucada alrededor de ellos, los ojos abiertos y alerta. Ahora siguiendo el movimiento de Jack con un enfoque que hablaba de recuperación más que de colapso, él se arrodilló a su lado para revisar a los cachorros de nuevo, contando, evaluando, tranquilizado por el calor, donde antes había habido frío, y mientras movía la manta para inspeccionar su vientre y cuartos traseros más de cerca, vio lo que se había perdido en la oscuridad. Una serie de abrasiones crudas, curadas, que rodeaban su torso justo detrás de las costillas, débiles pero inconfundibles, del tipo dejado por una cuerda o alambre apretado y luego retirado. Su mandíbula se apretó mientras el reconocimiento se asentaba, las piezas encajando con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Esta no era una madre que había vagado demasiado lejos en una tormenta. Había sido inmovilizada, confinada y luego abandonada. Él rastreó las marcas solo con sus ojos, con cuidado de no tocar, y notó signos adicionales que lo confirmaron. El desgaste desigual de su pelaje, las almohadillas callosas que sugerían paseos en un espacio pequeño, la forma cautelosa en que se movía cuando él se movía demasiado rápido. Confianza presente, pero condicional. Emily se le unió en silencio, agachándose al otro lado, su postura atenta, sus ojos avellana entrecerrándose mientras asimilaba los mismos detalles. Y cuando Jack explicó lo que estaba viendo, ella asintió lentamente, su boca tensa, no por sorpresa, sino por ira, contenida cuidadosamente. La gente abandona perros aquí cuando las cosas se ponen difíciles, dijo, con voz baja y firme, especialmente antes de las tormentas, como si el clima fuera a olvidarlos por ellos. La idea se asentó pesadamente entre ellos. La imagen de los cachorros dejados expuestos mientras la ventisca se acercaba, y Jack sintió que algo dentro de él se endurecía. Una presión familiar detrás del esternón que no tenía nada que ver con el dolor y todo que ver con la responsabilidad. Emily sugirió llamar a la red de rescate con la que ella se ofrecía voluntaria ocasionalmente. Una coalición informal de hogares de acogida y conductores de transporte dispersos por todo el condado, y ella se movió para buscar su teléfono. Sus gestos prácticos, eficientes, los hábitos de alguien que había aprendido a responder en lugar de reaccionar. Jack dudó, la pausa pequeña pero cargada, y se sorprendió a sí mismo al no decir nada al principio, porque la idea de entregar a los perros, de dar un paso atrás ahora que la crisis inmediata había pasado, le parecía incorrecta de una manera que aún no podía articular. Se dijo a sí mismo que se trataba de la continuidad de los cuidados, de minimizar el estrés, de dar a la madre y a los cachorros la mejor oportunidad. Pero debajo del razonamiento yacía una verdad más simple. Había comenzado a apegarse, y el apego conllevaba un riesgo que había pasado años evitando. Emily lo observó considerar, leyendo el conflicto sin presionarlo, y en cambio sugirió un compromiso: que hicieran las llamadas y reunieran información sin comprometerse con un resultado. Una solución que respetaba tanto la urgencia como la incertidumbre. Mientras ella salía para buscar señal, su aliento emitiendo bocanadas blancas contra el frío, Jack permaneció con los perros, agregando agua a una olla para calentar, preparando una fina papilla que recordaba de rescates pasados, sus manos moviéndose con la seguridad de la repetición. La perra madre aceptó la ofrenda con cautela, luego con creciente confianza, su apetito regresando en incrementos cuidadosos, y Jack sintió una tranquila satisfacción en la pequeña victoria, del tipo que rara vez llegaba a los titulares,
pero que importaba de todos modos. Emily regresó con la noticia de que las carreteras aún eran marginales, pero estaban mejorando, que una coordinadora de rescate llamada Linda Morales podría organizar el transporte para la tarde si el tiempo se mantenía, describiendo a Linda como una mujer fornida de unos 50 años, con cabello gris hierro corto y una voz que no toleraba tonterías, alguien que había visto suficiente negligencia como para reemplazar la indignación con la acción. Jack escuchó, asintiendo, almacenando la información sin responder de inmediato. Y cuando Emily le preguntó suavemente qué estaba pensando, él respondió honestamente que aún no lo sabía, que la idea de soltar se sentía prematura. La mañana transcurrió en tareas cuidadosas, rotando mantas, monitoreando la temperatura, notando pequeños cambios, y fue durante uno de estos intervalos tranquilos que el cachorro más débil, el más pequeño de los supervivientes, con un pelaje más claro que los demás y un temblor que nunca abandonaba del todo sus extremidades, se movió con más decisión que antes. Jack notó el movimiento por el rabillo del ojo y se inclinó, conteniendo la respiración mientras los párpados del cachorro aleteaban, abriéndose brevemente para revelar ojos oscuros y desenfocados que parpadearon contra la luz antes de cerrarse de nuevo. El esfuerzo agotador, pero real. El momento lo golpeó con una fuerza inesperada, una fuerte inspiración que se convirtió en un sollozo que no pudo detener. Las lágrimas rodando por su rostro sin control mientras acunaba el pequeño cuerpo protectoramente. Años de emoción contenida brotando sin previo aviso. Emily se acercó sin hablar, colocando una mano firme en su hombro, su toque reconfortante en lugar de intrusivo, y la perra madre se acercó más, su nariz rozando la muñeca de Jack, como si reconociera su papel en el pequeño milagro. Jack no intentó ocultar sus lágrimas, no apartó la mirada, porque no quedaba nadie para quien demostrar fortaleza. Y en esa liberación sintió que algo que había estado fuertemente anudado desde mucho antes de Wyoming, mucho antes de la tormenta, se aflojaba. Cuando finalmente tomó una respiración constante, la cabaña se sintió diferente, más ligera, de una manera que no tenía nada que ver con el clima, y encontró la mirada de Emily con una vulnerabilidad que una vez había considerado peligrosa, viendo en su expresión no lástima sino respeto. La decisión aún no estaba tomada, y él lo sabía, pero el eje se había desplazado, el futuro ya no abstracto, sino poblado por vidas que dependían de la presencia más que de la distancia. Y mientras el cachorro volvía a dormirse, respirando con regularidad, Jack comprendió que lo que viniera después requeriría una versión de sí mismo que casi había olvidado, una dispuesta a arriesgarse al apego, porque la alternativa ya había resultado demasiado costosa. Al mediodía, la carretera comenzó a recuperarse para el condado. Las quitanieves pasaban gruñendo por el desvío en pasadas largas y deliberadas que desprendían el hielo centímetro a centímetro. Y con el ruido llegó una sensación de inevitabilidad que se posó sobre la cabaña como un aliento contenido finalmente liberado, porque lo que había estado confinado a la luz del fuego y la vigilancia se encontraría ahora de nuevo con el mundo. Jack oyó los motores primero, bajos y pacientes, y salió al porche donde el frío se había suavizado en algo manejable. El cielo todavía pálido, pero ya no amenazante, y observó como una furgoneta de rescate blanca se adentraba en el claro, los neumáticos crujiendo sobre la nieve compactada. Emily estaba a su lado, con el pelo recogido de nuevo, las mejillas rosadas por el frío, su postura serena como la de alguien que se prepara para un cambio necesario. Y cuando la puerta de la furgoneta se abrió, una mujer bajó con facilidad practicada, las botas bien plantadas, los hombros cuadrados.
Linda Morales coincidía exactamente con la descripción de Emily, compacta y robusta, con el pelo gris hierro cortado al ras de la cabeza y unos ojos que no se perdían nada. Su rostro marcado por el tiempo y años de hacer un trabajo duro sin ceremonia. Y saludó a Jack con un firme asentimiento en lugar de una sonrisa. El tipo de presentación que respetaba la urgencia sobre la comodidad. Dos voluntarios la siguieron, más jóvenes, abrigados y silenciosos, moviéndose con deferencia mientras Linda escuchaba, absorbiendo el breve relato de Jack sin interrupción, agachándose para examinar a los perros con manos eficientes que comunicaban competencia tan claramente como cualquier credencial. Los cachorros fueron revisados uno por uno. Se anotaron las temperaturas, se presionaron suavemente las encías. El más pequeño fue envuelto cuidadosamente y colocado en una jaula acolchada. Y durante todo esto, la perra madre siguió cada movimiento con renovada intensidad, su cuerpo tensándose a medida que los extraños invadían el frágil círculo que ella había recuperado. Cuando Linda se acercó al primer cachorro, la madre se levantó por completo por primera vez desde que llegó a la cabaña. Fuerza reunida de algún lugar que Jack no sabía que poseía y dio un paso adelante, colocándose directamente entre la jaula y su camada, la cabeza baja, las orejas hacia atrás, un gruñido de advertencia vibrando desde su pecho que detuvo la habitación en seco. Jack sintió que el instinto de intervenir surgía en él. Años de hábito urgiendo el control, pero se mantuvo quieto, leyendo la postura de la perra, reconociendo no agresión, sino claridad. Y Linda hizo lo mismo, levantando la mano lentamente, su voz tranquila y firme mientras le hablaba a la perra. No como un problema a resolver, sino como a una madre a la que escuchar. El enfrentamiento duró solo segundos, pero en ellos Jack vio la verdad de la situación cristalizar, que la confianza de esta perra era condicional y específica, anclada al hombre que se había arrodillado en la nieve y había permanecido despierto toda la noche. Y cuando Linda volvió a mirarlo, la pregunta en sus ojos era práctica más que juiciosa. Emily se acercó entonces, su voz baja cerca del hombro de Jack, y dijo lo que se había estado formando desde la mañana, que algunas vidas elegían a su gente estuvieran esas personas listas o no, que no siempre se trataba de lo que tenía sentido en el papel. Jack se agachó, encontrando a la perra madre a la altura de los ojos, dejando que su presencia hablara. Y ella se movió, no retrocediendo, sino permitiéndole tocar su hombro, sus músculos relajándose bajo su mano mientras la advertencia se desvanecía. Aunque ella no se hizo a un lado, Linda se enderezó, evaluando de nuevo, y dijo claramente que podían llevarse a los cachorros ahora y dejar a la madre temporalmente, si eso era lo que se necesitaba para evitar el estrés, o podían esperar. Pero esperar también conllevaba riesgo, porque los recursos importaban, y el invierno no negociaba. Jack sintió el peso de la elección asentarse por completo entonces, más pesado que cualquier mochila que hubiera llevado, porque esta no era una decisión táctica con un objetivo claro, sino una moral con consecuencias que resonarían. Y él se sorprendió a sí mismo al responder sin cálculo, diciéndole a Linda que él asumiría la responsabilidad, que se quedaría con la madre y los 6 cachorros supervivientes, que tenía el espacio y la voluntad y los medios para sacarlos adelante. Las palabras aterrizaron sólidamente, innegables una vez pronunciadas, y Linda lo estudió por un largo momento, leyendo más que su postura, quizás leyendo los años detrás de sus ojos antes de asentir una vez y pasar sin problemas a la logística, delineando horarios de vacunación, planes de alimentación,
controles de seguimiento, el apoyo de la red ofrecido sin propiedad. Los voluntarios se ajustaron en consecuencia, volviendo a empacar los suministros destinados al transporte en pilas ordenadas en la mesa de Jack, dejando atrás jaulas, fórmula, almohadillas térmicas, una lista escrita a mano pegada al mostrador con el número de Linda en la parte superior. La perra madre observó el intercambio con una calma cautelosa, permaneciendo apretada contra la pierna de Jack, su lenguaje corporal cambiando sutilmente como si la tensión se hubiera liberado un poco. Y cuando Linda finalmente se arrodilló de nuevo para colocar un cuenco de comida a su alcance, la perra lo aceptó sin desafío, mirando a Jack como si confirmara el acuerdo. Afuera, los motores ronronearon, luego se desvanecieron cuando la furgoneta partió, el claro regresando a su estado más silencioso, y Jack se quedó en la puerta más tiempo de lo necesario, sintiendo la finalidad del momento a sentarse. Dentro de la cabaña ahora era cualquier cosa menos silencioso. Pequeños sonidos llenando el espacio donde el silencio una vez reinó. El susurro de las mantas, los ruidos suaves e insistentes de hambre y vida. Y Jack se movió por la habitación con un sentido de propósito que se sentía a la vez ajeno y familiar. Reorganizando, haciendo espacio, ajustando rutinas que no se había dado cuenta de que eran rígidas hasta que fueron puestas a prueba. Emily ayudó sin preguntar. Mangas remangadas, manos firmes, su presencia integrada en el trabajo en lugar de flotar en su borde. Y cuando la última jaula estuvo colocada y el fuego atendido, ella hizo una pausa, observando a Jack mientras él se arrodillaba de nuevo junto a los perros. Su amplio cuerpo suavizado por la atención, su rostro sin guardia, ella le dijo en voz baja que la cabaña nunca volvería a ser la misma, que el ruido reemplazaría la quietud y el desorden reemplazaría el orden, y que él no siempre sabría si lo estaba haciendo bien. Pero Jack sonrió entonces, una pequeña y genuina curva que llegó a sus ojos, porque la verdad de ello no lo asustaba. A medida que se acercaba la tarde, la luz adelgazándose hacia un azul, Jack se sentó contra el hogar con la perra madre a su lado, los cachorros acurrucados cerca, su respiración más constante ahora, y él sintió la forma de su vida cambiar de una manera que no pedía permiso. La decisión de quedarse, de mantener, de comprometerse, había despojado a la cabaña de su antigua quietud, pero en su lugar llegó algo más robusto, un sentido de pertenencia que no dependía de la distancia. Y mientras Emily se preparaba para salir a revisar su coche, ahora que la carretera era transitable, ella miró hacia atrás una vez más, su expresión cálida y conocedora. Jack no siguió su mirada. Él ya estaba donde necesitaba estar, las manos apoyadas suavemente sobre el peso viviente a su lado, comprendiendo por fin que elegir quedarse no era el final de su soledad, sino su transformación en algo que podía llevar sin estar solo. La primavera no llegó de golpe en las estribaciones de Wyoming. Llegó cautelosamente en una luz diurna tenue que se demoraba unos minutos más cada mañana, y en una nieve que se ablandaba en lugar de desaparecer, volviendo el suelo resbaladizo y permisivo en lugar de duro y hostil. Y Jack notó el cambio, no en el calendario, sino en el sonido, la forma en que las mañanas ya no comenzaban en silencio, sino con pequeños ruidos insistentes que exigían atención. Los cachorros se despertaron primero. 6 voces desiguales surgiendo del corral improvisado que Jack había construido a lo largo de la pared sur de la cabaña, sus llantos agudos y sinceros, seguidos por el golpe más pesado de su madre cambiando de peso, alerta y presente, su recuperación ahora evidente en la postura más firme de su postura, y el brillo renovado comenzando a regresar a su pelaje.
Jack se levantó con ellos. Los hombros, se aclara la garganta, rígidos pero decididos, poniéndose las botas de trabajo que aún conservaban las raspaduras del invierno. Su cabello oscuro veteado de canas tempranas en las sienes y su barba corta por costumbre más que por estilo. Su rostro cada mañana se concentraba de una manera que se sentía menos como deber y más como elección. Pasó sus días reparando lo que la cabaña había soportado durante mucho tiempo sin quejarse, reemplazando tablas deformadas en el porche, sellando huecos por donde el viento una vez se colaba sin control, y construyendo un refugio adecuado para los perros justo más allá de la línea de árboles. Una estructura baja con paredes reforzadas y ropa de cama profunda diseñada no para el confinamiento, sino para la seguridad. Sus manos moviéndose con la confianza de alguien acostumbrado a resolver problemas prácticos en condiciones menos indulgentes. Los perros siguieron su progreso de cerca, los cachorros tropezando torpemente en la nieve que se derretía mientras su madre observaba desde la distancia, sus orejas siguiendo cada sonido. Su confianza en Jack ahora incuestionable, pero su vigilancia intacta. Y Jack se encontró hablándoles sin darse cuenta, narrando su trabajo, ofreciendo tranquilidad. La cadencia de su voz suavizándose en algo más cálido que las órdenes que una vez ladró a campo abierto. Las visitas de Emily se convirtieron en un ritmo regular. Primero tentativas, luego asumidas, su coche ahora reparado, y su vida reorganizándose lentamente alrededor de un nuevo centro de gravedad. Y ella llegó una mañana con cajas apiladas en el asiento trasero, explicando con una pequeña sonrisa cohibida que había tomado un alquiler a corto plazo en el pueblo cercano, lo suficientemente cerca para ayudar, lo suficientemente lejos para respirar. Ella se veía diferente ahora. La tensión que una vez habitó alrededor de sus ojos se suavizó. Su cabello castaño oscuro suelto más a menudo, captando la luz. Su figura aún esbelta, pero ya no retraída, y cuando se reía, lo hacía con más facilidad. Un sonido que la sorprendía tanto a ella como a Jack. Ella se adaptó naturalmente al trabajo de cuidado, midiendo el alimento, limpiando la ropa de cama, tomando notas cuidadosas sobre el peso y el progreso de los cachorros. Su atención precisa pero suave, y por la tarde cocinaba comidas que llenaban la cabaña con aromas que Jack había olvidado que extrañaba. Comida sencilla preparada con paciencia en lugar de urgencia. Entraron en una sociedad tácita, dividiendo tareas sin discusión, compartiendo espacios sin tensión, y Jack se dio cuenta una tarde, mientras observaba a Emily arrodillarse en la tierra, enseñándole a uno de los cachorros a responder a su voz, que la cabaña ya no se sentía como un lugar al que se retiraba, sino como un lugar que lo sostenía. El pueblo se acercó de a poco, también. Un dependiente de una ferretería llamado Tom Willis, grande y de rostro rubicundo, con un bigote de morsa y un trato fácil, ofreciendo consejos y clavos de repuesto sin hacer preguntas. Un repartidor que dejaba suministros y se detenía a admirar a los perros con una sonrisa que hablaba de aprobación más que de curiosidad. Y Jack aceptó estas interacciones con cautela, pero sin resistencia, aprendiendo que la conexión no siempre exigía explicación. Las tardes se alargaban ahora, la luz suavizándose en oro antes de dar paso al azul, y Jack a menudo se encontraba sentado en los escalones del porche con la perra madre a su lado, su cabeza apoyada brevemente contra su rodilla, como si probara el gesto, mientras Emily estaba cerca, con los brazos cruzados holgadamente, observando la tierra asentarse. Ella habló una noche de sus planes, de tomar un trabajo más estable en la biblioteca del pueblo,
de encontrar un apartamento que se sintiera menos temporal, su voz pensativa en lugar de incierta. Y Jack escuchó sin interrumpir, consciente del peso que tales decisiones conllevaban. Cuando ella hizo una pausa, mirando hacia la cabaña como si la viera de nuevo, admitió en voz baja que no había esperado volver a sentirse arraigada en ningún lugar, que el dolor la había entrenado para seguir moviéndose, para evitar imaginar futuros que podrían ser arrebatados. Y sin embargo, aquí estaba ella, queriendo algo que no había planeado. Jack no se apresuró a responder, porque había aprendido el valor del silencio. Pero cuando habló, lo hizo con una franqueza que se sentía ganada, diciéndole que había pasado años construyendo muros en nombre de la supervivencia, que dejar que la cabaña se llenara de ruido y necesidad había desmantelado esos muros de maneras que aún estaba aprendiendo a comprender. Los perros crecieron más fuertes con cada semana que pasaba. Los pelajes de los cachorros se espesaban, sus movimientos más seguros, sus personalidades emergiendo a trompicones, uno audaz y curioso, otro cauteloso y observador. Y Emily los nombró a medida que los conocía, elecciones hechas no por sentimentalismo, sino por reconocimiento. Y Jack dejó que el nombre se mantuviera, entendiendo que reclamar era parte de pertenecer. La nieve retrocedió constantemente, revelando una tierra oscura y húmeda debajo, y con ella llegó la comprensión de que lo que estaban construyendo no era temporal, no un interludio entre tormentas, sino una estructura capaz de soportarlas. Una tarde, mientras el sol se ponía y pintaba el horizonte con colores suaves, Emily se quedó en el porche después de terminar los platos, sus manos apoyadas en la barandilla, su mirada fija en los perros, acomodándose en su refugio, y dijo casi para sí misma que nunca había imaginado querer quedarse en ningún lugar de nuevo, no después de todo lo que se había perdido. Jack estaba a su lado, lo suficientemente cerca como para sentir el calor compartido, y no discutió la afirmación ni intentó definirla, porque algunas verdades no necesitaban refuerzo. La cabaña crujió suavemente detrás de ellos, viva con los sonidos de la vida que ahora contenía, y en ese momento, con la tierra descongelándose y el futuro ya no un concepto abstracto, la forma de un hogar se hizo inconfundible, no porque estuviera completo, sino porque fue elegido. La primavera llegó sin fanfarria, no como un único punto de inflexión, sino como una secuencia de pequeños permisos concedidos por la tierra, la escarcha retrocediendo de las esquinas sombreadas, el aire perdiendo su filo, y el jardín alrededor de la cabaña despertando en color tan silenciosamente que Jack lo notó solo cuando el suelo ya no resistió sus botas, y la luz de la mañana trajo calidez en lugar de advertencia. Los cachorros fueron los primeros en celebrarlo. 6 cuerpos, todo patas y curiosidad esparciéndose por el espacio abierto con torpe entusiasmo. Sus pelajes gruesos y limpios ahora, ojos brillantes, voces fuertes de maneras que una vez le habrían molestado, y ahora le hacían detenerse, sonriendo a pesar de sí mismo. Se perseguían en bucles irregulares, tropezaban con raíces, patinaban en tierra húmeda y se reagrupaban con una confianza nacida de la seguridad. Mientras su madre yacía cerca al sol, su cuerpo estirado sobre la hierba, con una vigilancia relajada que hablaba de confianza cumplida. Su respiración lenta y profunda, sus orejas levantándose ocasionalmente para seguir a sus hijos antes de volverse a apacentar. Jack estaba al borde del porche, los brazos cruzados holgadamente, su postura relajada de una manera que no había estado en años, su rostro aún anguloso y curtido, pero suavizado ahora por líneas ganadas en una labor más tranquila.
la barba incipiente en su mandíbula salpicada de canas. Ya no se molestaba en ocultarlo y observaba la escena no como un guardián en alerta, sino como un testigo al que se le permitía estar presente. Emily se le unió un momento después, llevando 2 tazas que humeaban débilmente en la fresca mañana. Sus movimientos sin prisas, su cabello oscuro captando la luz mientras lo recogía detrás de una oreja, su piel calentada por el sol en lugar de la luz del fuego. La resistencia cansada que una vez definió su expresión, reemplazada por algo más constante y abierto. Se había asentado en un ritmo aquí, sin anunciarlo, encontró trabajo que se adaptaba a su paciencia en la biblioteca del pueblo, hizo que un pequeño apartamento se sintiera menos como una solución provisional y más como un lugar al que regresaba voluntariamente. Y cuando sonreía ahora, sus ojos lo hacían sin esfuerzo. El sonido de su risa, una nota familiar tejida en la vida diaria de la cabaña. Se sentaron uno al lado del otro en los escalones del porche, lo suficientemente cerca como para compartir calor, pero sin agobiarse, contentos con la simple compañía de la observación. Los movimientos del perro trazando la forma de un futuro que ninguno había intentado delinear. La cabaña misma llevaba las marcas del cambio, tablas reparadas y juntas selladas resistiendo firmemente los elementos. El refugio para perros sólido más allá de los árboles, flores comenzando a brotar de la tierra que Emily había trabajado con manos cuidadosas, y Jack sintió una tranquila satisfacción en la evidencia del trabajo hecho por razones que no requerían explicación. Recordó la noche de invierno que había puesto todo esto en movimiento, el impacto de los faros en la nieve, el peso de vidas frías en sus brazos, y la forma en que su comprensión de la soledad se había fracturado bajo la necesidad. Y reconoció ahora que lo que una vez había llamado distancia no era paz, sino evasión, una estrategia que lo mantenía intacto a costa de la conexión. Emily habló de pequeños planes sin presentarlos como promesas. Una visita de fin de semana de una amiga que quería ver a los perros, una reunión del club de lectura que estaba considerando organizar, la posibilidad de plantar más flores a lo largo de la valla. Su voz tranquila y fundamentada. Y Jack escuchó sin prepararse para la pérdida, porque el acto de escuchar había cambiado. Ya no era un preludio a la partida, sino una forma de participación. La perra madre se movió en la hierba, rodando ligeramente sobre su costado, para exponer su vientre al sol. Un gesto de comodidad que habría sido impensable semanas antes, y uno de los cachorros se separó del grupo para olfatear su hombro antes de volver a jugar, y Jack sintió que el momento se asentaba en él, sólido y no forzado. Él no habló por un tiempo porque las palabras correctas a menudo llegaban tarde, y cuando finalmente lo hizo, su voz no contenía ni drama ni declaración, solo reconocimiento, mientras miraba de los perros a Emily y admitió que no estaba seguro de haber salvado a nadie, que el rescate que había asumido como suyo para reclamar se había desarrollado de manera diferente a lo esperado. Emily se volvió hacia él entonces, estudiando su rostro con la atención que reservaba para las verdades que importaban, y no interrumpió, mientras él terminaba el pensamiento que se había estado formando desde la tormenta, que quizás fue la presencia de estas vidas, su insistencia en ser cuidadas, y su disposición a confiar, lo que lo había devuelto a sí mismo de maneras que no había sabido que necesitaba. La declaración colgó entre ellos, sin adornos, y Emily asintió una vez, su acuerdo implícito más que declarado, porque ella entendía el intercambio, la forma en que dar y recibir a menudo se difuminaban hasta que se volvían indistinguibles. El día se extendió suavemente, el sol subiendo más alto, los perros cansándose y acomodándose en grupos sueltos de sueño, la madre levantándose para revisarlos antes de regresar a su lugar en el calor,
y Jack no sintió la urgencia de marcar el paso del tiempo o medir el progreso, contento de dejar que el momento existiera en sus propios términos. Cuando la tarde se acercó, la luz se inclinó baja sobre el patio, volviendo el pelaje y la hierba dorados, y la cabaña, una vez un lugar de retiro, se erigía ahora como algo más robusto, un centro en lugar de un borde. Jack permaneció sentado, mientras los perros se dirigían al descanso, el hombro de Emily cálido contra el suyo, y se permitió reconocer la simple verdad que se había estado formando desde la primera noche, que el frío que había llevado durante años no había desaparecido, sino que había sido reemplazado, templado por la responsabilidad compartida y la alegría tranquila, y que el futuro no requería certeza para ser bienvenido. Él miró de nuevo a los perros, luego a Emily, y pronunció las palabras que se sentían tanto humillantes como completas, que quizás no había sido él quien los salvó después de todo, que quizás ellos lo habían salvado a él, y la admisión aterrizó suavemente, aceptada sin ceremonia. La cabaña detrás de ellos contenía los sonidos de la vida que ahora protegía, y mientras la luz se desvanecía y la noche se asentaba, el sentido de hogar era inconfundible. No porque fuera perfecto o prometiera permanencia, sino porque estaba habitado, elegido y cálido, de maneras que ninguna estación podía quitar. A veces los milagros no llegan con truenos o ángeles en el cielo. A veces llegan en silencio, disfrazados de responsabilidad, compasión, un momento en que eliges no mirar hacia otro lado. Dios a menudo obra a través de personas comunes en lugares comunes, pidiendo solo que nos detengamos, notemos y actuemos con amor. En nuestras vidas diarias, cuando el camino se siente frío y el peso se siente pesado, recuerda que ninguna bondad es jamás desperdiciada y ningún acto de misericordia pasa desapercibido. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela con alguien que pueda necesitar esperanza hoy. Deja un comentario para hacernos saber qué te conmovió más y suscríbete al canal para más historias de sanación, fe y segundas oportunidades. Que Dios te bendiga, te mantenga a salvo y te recuerde que incluso en los inviernos más largos, su gracia nunca está lejos.